Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En el Evangelio de la misa de hoy, o sea, del Domingo de Ramos, en realidad el Evangelio se trata de el relato de la pasión del Señor. Esto tiene una razón, pero significa que si la misa está precedida por una procesión, bendición de los ramos y unas lecturas fuera de la iglesia, entonces allí fuera de la iglesia se lee la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y ya en la misa se lee el Evangelio. Si no se hace las lecturas afuera de la misa, si no se hace la bendición de ramos y la procesión, entonces la entrada triunfal en Jerusalén no se lee. No significa que por ahí en algún otro momento del año, por ejemplo en la fiesta de Cristo Rey, se pueda leer esa lectura que pareciera como la más adecuada. Hay alguna razón, pero después ya lo veremos, por lo cual se lee la pasión en el Domingo de Ramos. Pero en la entrada triunfal en Jerusalén hay una relación entre esa triunfada del rey que viene a instaurar el verdadero reino. Los judíos lo que querían era el reino humano, el reino de David, el reino de Israel. El Señor se había ido al desierto y cerca de Efrén. Todavía no había llegado su hora, o sea que no iba a morir, no lo iban a detener en el momento en que lo decían los judíos, sino su Padre Dios. Entonces se retiró de Jerusalén. Y cuando llegó la hora, entonces volvió y fue como un camino largo. La entrada triunfal en Jerusalén comenzó allá lejos, en Efrén, y se puso en marcha. La gente se fue uniendo a esa marcha. Sobre todo se unían peregrinos, algunos discípulos y otros eran peregrinos que iban a Jerusalén por la Pascua. Se daban como la doble o las dos circunstancias. A la altura de Jericó ya había una muchedumbre que lo estaba acompañando y se escuchó que decía, que la gente decía: Hijo de David, ten compasión de mí. Parecía, bueno, estas palabras significaban mucho, es lo mismo que decir: bendito sea el Mesías que está llegando. O sea que para los peregrinos, de golpe, que estaban sumándose a la marcha de Jesús, iban en peregrinación, de golpe empiezan a hacer referencia al Hijo de David. Entonces, ¿de qué se trata? Porque esto es lo mismo que un canto mesiánico o del Mesías. Bueno, ya cerca de Jerusalén manda desatar el burro. No entramos en los detalles del burro porque fue objeto de otra meditación,
Y ahora solo decimos que el rey tiene como derecho a requisar los bienes de sus súbditos y entonces pide el burro. Jacob ya lo decía, aquel que ata su borriquillo a la vid es el que ha de venir, al que los pueblos le deben obediencia. Los evangelios dicen, mira a su rey que viene montado en un pollino. Mira a tu rey, dicen Mateo y Juan. Es un texto del profeta Zacarías citado explícitamente. Pero en este caso es un rey humilde, no es un rey, un guerrero. Eso no se dieron cuenta los judíos. Ellos querían un guerrero, querían un conquistador, querían un restaurador, querían instaurar el reino de Israel. Pasados unos años, pasados un tiempo, ya en el año 70, o mejor dicho, desde el 67 al 70, se rebelaron contra el opresor, pero terminó en la desolación por toda Palestina, incluida la destrucción del templo. Después volvieron en el año 132 a sublevar y fueron aplastados. Pero este rey tiene otras características. Gobierna y manda sobre nosotros de una manera sencilla. Jesús les está diciendo a los judíos, el Antiguo Testamento, cuando habla del Mesías, cuando habla del Rey, se refiere a Jesús, soy yo, el que ha de venir soy yo. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Esto mismo había sucedido en Navidad. También los magos buscaban al rey de Israel y toda Jerusalén se turbó. Jerusalén vuelve a turbarse ahora y se preguntan quién es este, porque el Hosana lo cantan los peregrinos. Se habían incorporado a la marcha y ya los mismos peregrinos estaban cantando el hosano, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿De qué se trataba? Preguntaban los judíos y se turbó. La liturgia, que es la voz de la Iglesia, que es la voz de la fe, consideró desde el principio que el hosana es una alabanza similar al Maranatá, que significa ven Señor Jesús. El Domingo de Ramos no es un hecho histórico, sino es un llamado permanente a Jesús que venga, ven Señor, queremos que reines, queremos que entres triunfal en Jerusalén. Es decía, un llamado, pero es un llamado del alma. Jerusalén es la ciudad santa. Si yo estoy diciendo ahora, Hosana, bendito el que viene en nombre de Israel, entonces estoy diciendo, ven Señor, pero ven a mi alma, porque Jerusalén, la ciudad santa, está como reemplazada por nuestra alma, como el santuario de nuestra alma, la posesión de su reino, porque quiero que reine dentro de mi corazón. Y el Señor llega. Cada Eucaristía es una llegada del Rey, una presencia de Jesús entre nosotros. Primero, cuando el sacerdote entra a la iglesia para celebrar la misa, vamos a imaginarnos en la nave central, el sacerdote que entra y se dirige hacia el altar, podría ser la llegada de Jesús al mundo. También podría ser la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y también podría ser perfectamente la subida al monte del Calvario, o sea que también es la última subida, la última entrada hacia el altar donde va a realizar el sacrificio. Entonces, cada Eucaristía, te decía, es una llegada del Rey
entre nosotros, una presencia. Después de la consagración, Jesús está presente en el altar. También podemos decir, ven y llega, ven o llegó. Después llega hasta nuestra alma en el momento de la comunión. Se queda en el sagrario, hay una presencia, hay una llegada. Ven, Señor Jesús. El Domingo de Ramos es eso, en el fondo es la llegada de Jesús. El que vino sigue viniendo y llega a nosotros. Como los peregrinos nos sumamos a su séquito y proclamamos su presencia. Adoración. Emociona a veces ver en algunos colegios cómo les enseñan a los chicos, ya desde muy chicos, a adorar a Jesús. También la famosa escena del sacerdote que quería mostrar a los chicos del catecismo, quería mostrarles la iglesia. Entonces empezaba por atrás, iba avanzando hacia el centro de la iglesia, que es el sagrario. La iglesia medio en penumbras, el sagrario y el retablo estaba iluminado, y entonces cuando llegabas allí, o sea que iba como atrayendo la atención de los chicos, y cuando llegaba hasta el sagrario les decía, Él está allí. Entonces los chicos se estiraban para poder ver a verlo a Jesús que está ahí. Tuve la suerte o la gracia de haber participado ya hace unos años en la Jornada Mundial de la Juventud. En ese caso fue en Madrid. Lo vivido fue impresionante. Si estamos hablando de la llegada de Jesús, del ven Señor Jesús, de la presencia, de la gente que le sale al encuentro a recibirlo con las palmas, entonces aquello fue algo así parecido. Mira, hubo durante esas jornadas una cantidad de iniciativas, quizás hayan replicado en otras jornadas o se habían hecho antes, pero lo que vi fue, por ejemplo, la noche o la tarde y noche anterior se había en el aeropuerto de Cuatro Vientos se había puesto carpas, 40 carpas gigantes en las que se exponía el Santísimo, para que 1,5 millones de participantes de la jornada pudiesen adorar a Jesús. Eso fue increíble, eso fue durante la tarde ya y entrada la noche, las carpas estaban allí y la gente entraba, se quedaba, se celebraba misa, se expuso el Santísimo y la gente entraba y se quedaba. Estoy hablando de chicos de que no sé qué edad tendría, entre 20 y 25 años. Y entonces la gente que quería confesarse, estábamos ahí los sacerdotes confesando y la gente iba entrando. Ya las mismas confesiones era una presencia de Jesús. También en el Parque del Retiro había 200 confesionarios, cada confesionario era una llegada de Jesús al alma de las personas que se confesaban. Pero volviendo a las carpas de la exposición al Santísimo, he visto chicos que llegaban, se ponían de rodillas, se inclinaban, así, pero a 2 metros de donde estábamos nosotros, se inclinaba y rostro en tierra. Yo decía, esto realmente tiene que haber hecho una gimnasia porque era bastante difícil de resistir así físicamente. Y quedaban con el rostro contra el suelo, con el Santísimo expuesto. Pero esto era un detalle, si querés, un detalle más que duró. Después vino ya la vigilia con la exposición del Santísimo,
hubo tormenta y la gente no se movía. Cuando volví me preguntaron si había habido un problema de audio. No hubo un problema de audio. Hubo un problema de adoración, porque la gente estaba en silencio, los chicos, la juventud. Yo no sé si el 1,5 millones, pero con que sea 500,000, una tercera parte, 500,000 estaba en medio de la tormenta, porque se había alargado la tormenta, en medio de la tormenta estaba adorando al Señor. Y están las filmaciones, una cosa increíble. Pero otras cosas que hubo alrededor de la Jornada Mundial de la Juventud, el Museo del Prado, por ejemplo, se hizo una muestra de cuadros cuya figura principal era el rostro de Jesús. Por decirte un par de cosas sueltas, las escenas de la Pasión, es como si se hubiese trasladado Sevilla y la Semana Santa de Sevilla se hubiese trasladado a Madrid con la intervención de distintas partes de España. El Via Crucis, precedido por el Papa, atravesando el centro de Madrid, en una calle donde hay bastantes cines, en un barrio de Madrid que se llama Fuencarral, pasaban películas dedicadas a Jesús, como Jesús de Nazaret, de Sefirelli, o sea, o con temas religiosos. Toda una movida que uno podía entrar en la web de la JMJ de Madrid, se quedaba deslumbrado de la cantidad de iniciativas que había y que tenían el centro era Jesús, la presencia de Jesús en las calles, como en Jerusalén, como antaño, todo el pueblo reconociéndolo. Hemos visto su gloria y hemos creído en él. Todo esto sin decirte el ambiente de piedad que se veía en los jóvenes. En fin, Jesús estaba allí. No me quiero extender demasiado en esta meditación, quería leerte un par de poemas. El primero es de una plegaria de el Padre Pío, que la rezaba después de la comunión, y se llama Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo, envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Que este precioso instante abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando esta la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mueran tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Amén de esta oración del Padre Pío, también está la oración de San Agustín, del comienzo del libro de las Confesiones. Y ya te decía, para ir terminado, te lo leo y terminamos. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y me clamaste, y quebraste mi sordera, brillante y resplandeciente, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y suspiro por ti. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia paz que proceda de ti. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Para terminar, invocamos a la Virgen y le pedimos a ella que efectivamente sea el día de hoy, el Domingo de Ramos, una llegada de Jesús. Ven, Señor Jesús, a mi alma y que se quede conmigo.
porque es mi amor, Jesús es mi amor y lo quiero retener dentro de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedé por mí.